Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos, profesor. Ok. Todos con su video. Todos con video. Dejen de admitir a más alumnos. ¿En qué semana vamos? Semana 9, ¿verdad? Ya casi terminamos su curso. Sí, semana 9. Ánimo, tienen que echarle ganas esas últimas semanas. Ánimo, ánimo. Voy a quitar mi video y ya voy a empezar la clase. Muy bien. Kevin y David, Roy, su video. Pregunta. ¿Tienen alguna duda de la clase pasada? ¿Cómo habíamos quedado? ¿No? ¿Sí la repasaron? ¿O tampoco? Bueno, pues si no hay dudas, así la dejamos, ¿eh? Todos con su video. Ok. Kevin dice que no puede ocupar su video, está bien, pero Michelle sí puede. Michelle, Alfredo Chavarría, su video. Muy bien, Michelle, gracias. Alfredo Chavarría, tu video. Eso, muy bien. Bueno, si no hay preguntas, entonces vámonos con la práctica número 3 que sí me tienen que entregar. Se las voy a explicar otra vez y lo que ustedes tienen que hacer es entenderla y generar su reporte. ¿De acuerdo? Ok. Estoy admitiendo más a sus compañeros. A ver, los que se estaban conectando, ¿tienen alguna pregunta de la clase pasada? Tampoco, ok. Como no hay preguntas, este, nos vamos sobre la práctica número 3 que sí me tienen que entregar. Vamos a repasar esa práctica número 3. David, Roy, qué milagro que te conectas. Sí, es que he estado siguiendo aparte de la clase, pero un poco más tarde. ¿Por qué, David? Es que he tenido ahorita un poquito de dificultad para conectarme, ya que tenía un familiar con COVID, Mm, entonces estaba más como atendiendo sí, desde claro. la... Ok. Sí, la ventaja es que tú ya ibas el curso, entonces, bueno, se entiende. Muy bien, vamos a revisar la práctica. Acompáñenme en esta revisión de la práctica número 3, que aquí es la número 4, pero es práctica 3 que me tienen que entregar, ¿de acuerdo? Ok, vean lo que dice.
respuesta transitoria y de estado estable sinusoidal, que fue lo que vimos en la última clase, así como la respuesta en frecuencia de un sistema analógico. Objetivo: analizar el concepto de la respuesta de estado estable sinusoidal y su extensión para obtener la respuesta en frecuencia de un sistema. Metodología. Problema número 1. Determinar de forma teórica la respuesta de estado estable, que la hemos denotado, no sé si en la clase pasada le puse Y, subíndice SS, y si no también así se conoce. Respuesta de estado estable, respuesta de estado permanente, o YSS de T, de un sistema lineal de invariante corrimiento causal estable, cuando la señal de entrada es una señal coseno de la forma x de t igual con a coseno omega t más θ. ¿En qué consiste este punto número 1? En que tienen que repasar su marco teórico, el que vimos en la clase pasada. Vean, ese problema número 1, aquí está. La clase pasada, analizamos un sistema analógico cuando le conectamos una señal coseno, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y llegamos a la conclusión, después de cierto desarrollo que hicimos, está en sus notas, que la salida de estado estable, únicamente la salida de estado estable, es la misma señal coseno en cuanto a la frecuencia, pero modificada en fase por la fase de la respuesta en frecuencia del sistema a la frecuencia del coseno, y además modificada en amplitud, el coseno, por la magnitud de la respuesta en frecuencia a la frecuencia del coseno. A ese resultado llegamos. Entonces, el problema número 1 es precisamente que ustedes repasen todo ese marco teórico para su práctica y lo pongan en su reporte, obviamente. Ese es el problema número 1. Problema número 2, vean. Un filtro elíptico. Entonces hay diferentes tipos de filtros. Sí, la clase pasada vimos uno de ellos, el filtro tipo Butterworth, ¿verdad? Aquí estoy diciendo que hay otro tipo de filtro, un filtro elíptico, que ya en el curso de filtrado analógico veremos de qué se trata ese filtro elíptico, cómo llegamos a sus ecuaciones. Pero por lo pronto, dice un filtro elíptico pasa bajas, se describe por la ecuación diferencial. Vean qué horrible. Esa ecuación diferencial, que es la tercera derivada de la señal de salida con respecto del tiempo, más 1.024, la segunda derivada de la señal de salida con respecto del tiempo, más 1.047, la primera derivada de la señal de salida, más 1.500 del filtro pasabajas elíptico. ¿De acuerdo? Se ve fea, ¿no? Con terceras derivadas, segundas derivadas. Obviamente que X de t y Y de t representan la señal de entrada y salida del sistema, respectivamente. Inciso A del problema número 2. A partir de esta ecuación diferencial de tercer orden del sistema, obviamente en el tiempo continuo, obtener la función de transferencia del sistema. Pues está fácil, ¿no? Ya con lo que hemos revisado está fácil obtener a partir de esta ecuación la función de transferencia del sistema. Todo lo que tenemos que hacer es aplicar Laplace. ¿Cuál sería la transformada de Laplace de la tercera derivada de y de t? Pues no es otra cosa que s cúbica por y de s, ¿no? Sin condición inicial. ¿Por qué sin condición inicial? ¿Quién me dice? ¿O le tengo que poner condición inicial? Porque la función de transferencia no depende de la Sí, función. Michelle, exactamente. Entonces, ese es el concepto.
La función de transferencia del sistema no depende de la condición inicial del sistema. Entonces, problema número 2, aquí está la función de transferencia. Muy fácil, ¿verdad? No hay problema. ¿De acuerdo? Si analizamos esta función de transferencia está caracterizada por ¿cuántos ceros? Participen, participen. A ver, David, ¿por cuántos ceros? Ya que te conectaste, vamos a aprovecharte, David. Podrían ser 2 ceros, ¿no? No, no podrían ser. Son 2 ceros, David. Son 2 ceros. Con la ¿Y ecuación cuántos cuadrada. polos, David? Pues podrían ser 3, ¿no? Porque No, es una no ecuación podrían simple. ser. Son 3 polos, David. ¿De acuerdo? Perdón 3 por la polos. insistencia, pero son 3, no podrían ser. Son 3. ¿Por qué? Porque el orden del polinomio del denominador es orden 3 y eso va a originar 3 raíces o 3 polos. ¿De acuerdo? Muy bien, David. ¿Tienes que pasar el curso esta vez, David? Ok. Inciso B, aún cuando tengo aquí, pero vamos a leerlo. Inciso B, determinar los polos y ceros del filtro y proporcionar su localización en el plano S. Obtener ceros y polos y graficarlos, en otras palabras. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, ¿verdad? A partir de la función de transferencia, generamos los vectores asociados con los coeficientes de los polinomios. Por ejemplo, num, el vector num, está construido a partir de los coeficientes del polinomio del numerador. Vamos a revisarlo. 0.306 corresponde al coeficiente de ese cuadrado. Le tengo que poner 0 porque no hay una S, es decir, es 0 por S, 0, ¿no? Si no le pusiera ese 0, estaría interpretando MATLAB que este coeficiente es el asociado con S, no con S cuadrada. Por eso le tengo que poner aquí un 0, si no está mal descrita la función de transferencia. 0.539 es el término independiente. Y de igual forma, generamos el vector asociado con el denominador. Aquí está. ¿Sí? Y de esos vectores, bueno, podemos sacar las raíces con el comando de MATLAB roots. Roots de num pues me da los ceros. ¿Dónde están los ceros? Vean, son ceros imaginarios, porque la parte real es 0. Entonces están sobre el eje imaginario. Y además son ceros complejos conjugados, ¿no? ¿De acuerdo? Los polos, también con roots. Tenemos 3 polos. 2 polos que son complejos conjugados. La parte real está en menos 0.17, mientras que la parte imaginaria está en más menos 0.88J. Por eso son polos complejos conjugados. Y además tenemos un polo real, es decir, sobre el eje real, este de aquí, asociado con menos 0.66. ¿Cómo obtuve esta gráfica? Pues si repasan la sesión anterior del laboratorio, tenemos un comando para sacar los polos, ¿verdad? Los polos y los ceros, ¿se acuerdan? ¿Cuáles? ¿Cómo grafican polos y ceros? Aquí no lo tengo, pero ¿cómo llegué a esta gráfica? Tienen que investigar entonces. Tienen que investigar cómo graficar polos y ceros. Ya lo hicimos en una sesión anterior. Ya graficamos polos y ceros. Pero vamos a comprobar cosas. Sí, efectivamente tenemos 2 ceros sobre el eje imaginario. La línea en rojo es el eje imaginario. No es cierto, aquí estoy. No es cierto. El eje imaginario es este de aquí, eje imaginario. 2 ceros sobre el eje imaginario.
Y tenemos dos polos, ahora sí sobre la línea en rojo, que son polos complejos conjugados. En donde en punto 17, que es menos punto 17, aquí está, y la parte imaginaria está en menos punto 88, se lo proyectan, menos punto 88 y punto 88. Ahí están los polos, y luego tenemos otro polo eh, real en punto 66 negativo aquí. Ahí están los tres polos. ¿Quién me dice hacia dónde quedaría la región de convergencia de este sistema? De esta función de transferencia, de esta h de s. ¿O por qué, o por qué en la gráfica ahí ya dice región de convergencia, dos puntos, es tal cosa? ¿Por qué esa nota? ¿De dónde la saqué? ¿De dónde sale? O no le inventé que la región de convergencia es la parte real de S mayor que menos punto 17. ¿Cómo concluí eso? No se los voy a decir, lo tienen que investigar para su práctica. A menos de que me den ciertos argumentos, así empezamos una discusión. Si no me dan argumentos, ustedes lo investigan. Pues podría ser porque o Sí, sea, David. es como la intersección, ¿no? Am, para encontrar región de convergencia es Sí. igualar lo que está en el denominador de la función de transferencia, igualarlo a cero, Ajá. y de ahí o sea, la parte real tiene que ser forzosamente mayor que cero. Esa es como la condición, ¿no? Entonces, dentro de ¿Entendieron a esos, David? A ver, Karumi, explícame lo que comentó David. ¿Le entendiste? No, ¿verdad? Yo tampoco te entendí, David. Yo tampoco te entendí, David. A ver, va de nuevo, David. Con ok, calmita, David. Con calmita. bueno, Ya eh, David me conoce y sabe que yo pregunto no para presionar a algunos, sino para generar una discusión, ¿no? O sea, no, ok, no es para presionar. A ver, David, con calma. ujú. De la función de transferencia, la parte del denominador Sí, tiene que, déjame poner la función de transferencia. Aquí está. ujú, Es más, déjame hacerlo un poquito más pequeño para que te ayude un poquito. Enseñarte cosas. Sí, aquí está la función de transferencia. David dice, aquí tengo la función de transferencia y ahora qué. el denominador, ¿Sí? la parte real tiene que ser mayor que cero. ¿La parte real de quién, David? Ah, bueno, ok, más específico. Sí, Los polos los ajá, polos de la función de transferencia tienen que ajá. ser, la parte real tiene que ser mayor que cero. Si es mayor que cero, están ubicados en el semiplano derecho de Laplace, David. Ujú. ¿Eso está correcto? Tú dices, Mm, sigma debe ser mayor que cero. ajá, sí, que esa es la parte real. Eso fue lo que me estás diciendo, ¿no? Y yo te Sí. digo, si sigma mayor que cero, los polos se encontrarían en el semiplano derecho de Laplace. Ah, ok, ¿Y eso es ok. correcto? Mm, Ayuden a David, ¿eh? a ver. Hagamos sufrir a David, pero ayudémosle. Profesor, yo pensaría que Sí, se Michelle. trata de un sistema causal y estable, ¿no? Entonces, Sí, por exacto, la ubicación de los exacto, polos, exacto, exacto. Sí, Michelle. Síguele, síguele. por la ubicación de los polos, este, cuando es causal y estable se
supone que es de la sigma, de los polos con la sigma más positiva, Sí, y entonces tiene que estar, la región de convergencia tiene que estar a la derecha del polo con la sigma más positiva. sí, exactamente. No hay que darle muchas vueltas. Sí, exacto. Yo a mis alumnos les digo, a ver, pregunta directa, respuesta directa, no hay que darle muchas vueltas. Así de directo, ¿verdad, David? Siempre les he dicho eso. Pregunta directa, respuesta directa. Sí, o sea, estamos hablando de un sistema causal estable, por lo tanto los polos deben estar en el semiplano izquierdo de Laplace y la región de convergencia debe estar definida por el polo con la sigma más positiva. En este caso tengo dos polos en sigma igual con cero, ¿no? Por lo tanto, la región de convergencia, pero en sigma igual con menos 0.17, por lo tanto, la región de convergencia está hacia la derecha de esa línea en rojo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué me genera un sistema estable? Porque dado que los polos están en el semiplano izquierdo de Laplace, al llevarlos al tiempo, es decir, al obtener h de t, me va a originar exponenciales negativas, que eso va a hacer que decrezca la respuesta al impulso conforme t tiende a infinito, ¿verdad? Y si decrece ese h de t, significa que es absolutamente integrable. Y si es absolutamente integrable h de t, significa que tiene transformada de Fourier. Y si tiene transformada de Fourier, significa que la región de convergencia incluye al eje imaginario. Vean todos los conceptos otra vez enlazados. Todos los conceptos. Yo quisiera que esa discusión la pusieran en su reporte. Yo lo acabo de decir, nada más cuestión de que hagan el ejercicio de entender todos esos conceptos. Si los entienden, créanme, han dado un paso muy importante en el procesamiento de señales a ese nivel. Ese es el punto importante, entender esos conceptos. Ok, aquí ya está el inciso B. Les voy a dar una información que a veces es importante. Lo que decía David, a partir de esta HDS, sacamos las raíces de este polinomio en el denominador y obviamente va a tener tres raíces, ¿no? Y este polinomio al cubo cúbico, lo podemos representar como S menos P1 por S menos P sub índice 2 por S menos P3, ¿de acuerdo? O por fracciones parciales de esta forma, donde he puesto A1 y A1 complejo conjugado. ¿Por qué? Porque los polos, vean, aquí están, son polos complejos conjugados, por esa razón. Por esa razón, aquí está A1 complejo conjugado en lugar de A2, porque sabemos que cuando hay polos complejos conjugados, los residuos correspondientes son complejos conjugados, ¿verdad? Eso ya lo demostramos. Y, de hecho sabemos que esos dos sumandos, al invertirlos en el tiempo, nos va a dar la señal coseno multiplicada por una exponencial. ¿Se acuerdan? Demostración de clase. Demostración de clase, ok. Vamos a suponer que ya tengo HDS igual con esto. Y que los polos ya los calculamos, aquí están. Entonces, P1 es más 0.17 menos 0.88J, aquí está. Y también aquí está el otro, ¿no? El otro polo. Y más A2 sobre S más 0.66. Ahí está, ¿no? Sabemos que H de S es esta ecuación. Vean, cuando tenemos la necesidad de multiplicar polinomios, es decir, no únicamente nos ayuda a sacar las raíces del polinomio, también nos ayuda a multiplicar polinomios. Si yo tengo la necesidad de multiplicar este polinomio en S por S de aquí, es tan fácil como esto. Ponemos en un vector Y, Y igual con 1, que es el coeficiente de S, y luego 0.1788 más 0.88 J, que es el de acá, ¿sí? Entonces, coeficiente de S y término independiente, lo que resta, este de aquí. Término independiente es esta parte de aquí. En W pongo el otro
polinomio, sus coeficientes. Y con el comando convolución, com, wy, hace la multiplicación de los polinomios. Vean la respuesta. 1, 0.356S más 0.887. Ah, pues sí. Si ustedes multiplican ahora este polinomio cuadrático por este de la misma forma, van a llegar a lo que tenemos aquí. Entonces, esto es únicamente una ayuda para ustedes cuando tengan la necesidad de ahora multiplicar polinomios. MATLAB les puede multiplicar polinomios de cualquier orden. Si yo tengo la necesidad de multiplicar un polinomio de orden 5 por otro de orden 8, le paso los coeficientes y MATLAB el resultado es este. Qué bueno, ¿no? Ahí se los dejo como una, una información adicional. ¿De acuerdo? Ok. Entonces ya en el inciso B, graficamos polos y ceros de HDS. Entonces vean el caminito que estamos siguiendo. A partir de la señal de salida y de descrita por una ecuación diferencial de tercer orden, encontramos la función de transferencia que no depende de condiciones iniciales. Es muy fácil, porque sabemos ya las propiedades de Laplace. A partir de esa HDS, en el inciso B, encontramos la distribución de polos y ceros y los graficamos. Ahí está. Y ya repasamos sistema causal y estable. ¿De acuerdo? Ok. Inciso C. Te voy a leer. Calcular en forma teórica, a partir de HDS que ya la conocemos, la respuesta al impulso del sistema HDT y graficarla en estos tiempos. Comparar con el resultado al utilizar la función impulse de MATLAB. Entonces, a partir de HDS, que aquí está, un momentito. A partir de HDS, que ya la tengo caracterizada en un IDEN, ¿ven bien mi pantalla o quieren que la haga más grande? ¿Ahí se ve mejor? ¿O se ve igual? Ahí se ve mejor. Ok, entonces déjenme regresar. Inciso C, vamos a determinar a partir de HDS la respuesta al impulso. En UM y en DEN tenemos caracterizada la función de transferencia, HDS. A partir de esa HDS vamos a encontrar los residuos de la función de transferencia, porque finalmente yo quiero HDT, ¿verdad? Y para obtener HDT, pues tengo que aplicar el método de funciones parciales, encontrar los residuos a A1, A1 complejo conjugado, A2, es decir, digo A3, es decir, estos residuos. Bueno, aquí le puse A2, ¿sí? Tengo que encontrar esos residuos. Ah, pues en MATLAB es muy fácil, ya sabemos cómo, con el comando residue, obtenemos los residuos. Aquí están. Este residuo que vale 0.10 menos 0.17 menos 0.03J está asociado con este polo. El residuo real A2 está asociado con el polo que está en menos 0.66. Eso yo también lo hemos manejado. Y K está vacío. ¿Por qué K está vacío? Esta K que está aquí que nos regresa el comando residuo, porque el orden del polinomio del numerador es menor que el orden del polinomio del denominador. Recuerden, eso ya lo vimos, que K, este vector K, solamente tiene información en el caso del que el polinomio, del que el orden del polinomio del numerador sea mayor que el del denominador. ¿De acuerdo? Por eso ahí está vacío. Una vez que ya encontramos los residuos, HDS es igual con esto. ¿De acuerdo? Y aquí yo lo trabajé de esta forma, pero ustedes lo pueden trabajar como ustedes quieran y encontrar que HDT, vean, es una señal coseno que ya habíamos dicho por qué, porque hay polos complejos conjugados multiplicado por esta exponencial decreciente y por esta constante.
más ST. Entonces tienen que explicar ese desarrollo, ¿no? Yo lo hice de esa forma, pero ustedes pueden aplicarlo de otra forma, con propiedades, etcétera, pueden obtener también ese resultado. Pues ahí está la respuesta al impulso del sistema. Ya ven hasta dónde vamos. A partir de esa ecuación diferencial, si uno dice, me regreso aquí. Aquí está mi ecuación diferencial de tercer orden. Determinar la respuesta al impulso. ¿Y ahora cómo le hago? Porque si hago x de t igual con una delta de t, pues aquí me quedaría la tercera derivada de h de t. Y si yo quiero nada más h de t, ¿cómo le hago para obtenerlo? Ah, pues para eso me sirve también Laplace. ¿Se dan cuenta? Entonces vean, ya aquí tenemos la respuesta al impulso del sistema, esta de aquí, que la vamos a graficar a ciertos tiempos, a estos tiempos. Entonces, lo que voy a hacer es graficar esta ecuación, vean, aquí lo tengo, está h, aquí está en MATLAB, esta de aquí, y la graficamos con respecto de estos tiempos, Esa sería la gráfica a partir de esta ecuación para HDT. Pero también la práctica nos pide lo siguiente, me regreso. Una vez que ya graficamos HDT, dice comparar con el resultado al utilizar la función impulse de MATLAB. La sesión anterior del laboratorio también ocupamos la función impulse. La función impulse lo que nos hace es obtener la respuesta al impulso a partir de HDS. ¿Se acuerdan? Entonces vean. Aquí está, vean. En H tenemos la ecuación que obtuvimos a partir de la ecuación teórica, a partir de HDS. Ahora en H1 voy a obtener mediante la función impulse a partir del sistema evaluado en estos tiempos la respuesta al impulso del sistema. ¿Qué es lo que hace impulse? Pues lo que hicimos para obtener H, todo eso está dentro de este impulse, ¿no? Vean qué fácil es el MATLAB. Nos ahorra todo lo que hicimos anteriormente para obtener H, ¿no? Esta H de aquí, o esta de aquí. Sin impulse, pues va a ser todo lo que hicimos aquí afuera de nosotros para obtener H. Voy a graficar H y H1 con respecto de el mismo eje de tiempo. Vean, H de t a partir de la ecuación, aquí está, y H de t a partir de aplicar la función impulse. Pues es lo mismo, ¿verdad? Pues sí, tiene que ser lo mismo. Estamos hablando de la misma respuesta al impulso. Es decir, estamos hablando del mismo sistema. Tiene que ser la misma gráfica. ¿Alguna pregunta? Pues vean cómo vamos. Insisto, a partir de esa ecuación diferencial ya llegamos a graficar la respuesta al impulso del sistema. ¿Quién me dice si lo que habíamos comentado arriba, con base a polos y ceros, aquí podría llegar a una conclusión con respecto de si el sistema es causal y estable, con estas gráficas? ¿Quién me dice si en verdad es un sistema causalista? Arriba lo mencionamos, ¿no? Ah, sí, el sistema es Pues causalista. Sí, Rui. la causal es que h de t vale 0 para t menor que 0, ¿no? Sí, sí, David.
Y sí, aquí lo estamos haciendo así. Ajá. ¿Qué más, David? Pues, a ver. Pues así nada más viendo de la gráfica, ¿Por qué podemos decir que es estable, David? porque, bueno, yo menos veo en la gráfica que en el eje de, o sea, H no está definida para tiempos negativos. Sí, eso es causal, sistema causal, ¿no? Sí. Ya, ya la pasamos, ya tiene palomita, sistema causal. Y ahora estamos investigando por qué el sistema es estable, David. Porque toda, no sé cómo explicarlo, pero Sí sabes, David. está limitado. Está Está limitado limitado. ¿Qué cosa está limitado? la función, la H de T. Está cuando tú Tiene un ves aquí valor. superior e inferior. Pero si yo saco fíjate, ¿qué nos dice el concepto de sistema estable aplicado en el tiempo continuo? La respuesta al impulso debe ser absolutamente integrable. Entonces el sistema es estable. Pregunta, ¿esta respuesta al impulso es absolutamente integrable? Sí, porque depende de exponenciales negativas. Pero yo aquí veo, fíjate, si yo hago la integral, pues aquí tengo toda un área bajo la curva. ¿Cómo la interpretaría? Si hace la Que integral desde 0 hasta infinito, no se hace 0. no tiene que ser 0. A ver, cuando decimos Bueno, la no está limitado. respuesta al impulso debe ser absolutamente integral, significa que no se va a infinito esa integral. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, si hacemos la integral del valor absoluto de esta h de t, ¿se va a infinito o no se va a infinito? No se va infinito ¿Por qué, Marina? porque se ve en la gráfica que va a tender a 0. Claro, Marina, claro, David, claro, Michelle. Marina tiene toda razón. Vean, aquí, bueno, vamos a empezar de aquí. Aquí empieza con un valor de 0.5, si alcanzo a ver bien, y luego empieza a oscilar, y después esto es 0, ya es 0. Entonces, si hacemos la integral, esto no se va a ir a 0 por ese comportamiento. Esta h de t tiende a 0 conforme t tiene infinito. ¿Y por qué pasa eso, Marina? Pues vean aquí está precisamente la contribución del polo que está en menos punto, ¿qué es? Punto 66, ¿no? Que origina esta exponencial negativa, o sea, decreciente, que va a hacer que ese sumando se vaya a 0 conforme t tiene infinito. Y aquí lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, esa h de t es absolutamente integrable. Y por lo tanto, el sistema es causal estable. Y por lo tanto, tiene la región de convergencia en HDS. Incluye el eje imaginario y por lo tanto tiene transformada de Fourier. Y si tiene transformada de Fourier, significa que tiene respuesta en frecuencia, h de j omega, que ahorita la vamos a ver. Estoy repitiendo los conceptos para que les quede claro, ¿sí? Ya sé que estoy repitiendo bastante, pero no importa, no importa. Ok. ¿Alguna pregunta de esas gráficas, de lo que acabamos de hacer? De por qué es importante entender este quantum impulse, porque uno debe decir, sí, MATLAB me ayuda. Bueno, ¿y qué hace adentro MATLAB de esa función impulse? Sí lo sé teóricamente, tiene que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Porque vean, a partir de HDS, caracterizado por un nivel, tan fácil como obtener la respuesta al impulso, de esta forma. Evaluada en los tiempos, que aquí se introduce. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien con la práctica? Ok. Vamos a ver qué más nos pide la práctica. Esto fue inciso C.
Inciso D. Eso es bonito. Ya lo hemos comentado. ¿Quieren que disminuya el tamaño del font para que tengan la práctica completa o así está bien? ¿Ya tienen toda la práctica? ¿Sí? Ok. Me quedo así. Vean, determinar de forma teórica y práctica la respuesta de estado estable del filtro cuando la entrada x de t es igual con una señal coseno de amplitud 10 y frecuencia que va a cambiar en 0.5 a 0.8 a 1, 2 y 3. Es decir, vamos a tener 5 casos, es decir, 5 frecuencias o 5 cosenos diferentes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a meter uno por uno, pero van a ser 5 casos diferentes, 5 cosenos diferentes, 5 señales coseno a la entrada del sistema con 5 frecuencias diferentes. De forma práctica, utilizar la función o otro comando de MATLAB, el de sim, para obtener la gráfica de x de t y y de t versus un eje de tiempo que es el mismo desde 0 hasta 40 con pasos de 0.01. Proporcione sus observaciones al comparar la la morfología temporal de y de t contra x de t. Vamos a repasar desde aquí lo que esperamos obtener en el sistema. Aplicando conceptos teóricos. Tenemos un sistema analógico, que es un filtro elíptico, ¿verdad? Ya lo mencionamos arriba. Pasabajas, al cual ahora le conectamos una señal de entrada que es un coseno con una amplitud. Teóricamente, ¿qué esperamos que nos dé a la salida del sistema? Desde aquí ya debemos saber qué esperamos como señal de salida del sistema, porque ya conocemos la teoría. Vean, no es únicamente de aplicar más la cosa así, me salió eso. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No. Yo teóricamente ya sé que me tiene que salir. ¿Y qué nos tiene que salir? Por eso en el inciso, o mejor dicho, en el problema número 1, es recordar toda la teoría que habíamos establecido. La vuelvo a repasar, porque la teoría nos dice que cuando conectamos una señal de entrada coseno a un sistema analógico, la salida del sistema de estado estable es el mismo coseno, es decir, con la misma frecuencia, pero modificado en fase por la fase de la respuesta en frecuencia, la frecuencia del coseno, multiplicado por una amplitud del coseno modificada por la magnitud de la respuesta en frecuencia a la frecuencia del coseno. Ahí está la teoría. Es lo que nos tiene que dar. Y lo vamos a comprobar cambiando diferentes frecuencias aquí. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ese inciso? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vean lo que les estaba diciendo. Tenemos la función de transferencia y teóricamente conocemos qué nos debe dar como señal de salida a ese sistema. Bien, tenemos 5 frecuencias. Voy a ocupar la primera frecuencia, 0.05. Aquí en rojo les puse una observación en MATLAB, que es que estoy usando W como omega. ¿De acuerdo? Porque en MATLAB no me deja usar símbolos. Al menos sí puedo, pero si ocupo la parte simbólica de MATLAB, que no estoy haciendo en este momento. Entonces, por eso estoy usando la variable W para introducir la información de la frecuencia analógica. Vean qué tan fácil es. Ya comentamos que el sistema es causal y estable. Ya nos convencimos de eso, ¿verdad?
Ya le dimos vueltas por aquí, por allá, y ya nos convencimos de que es un sistema causal y estable. Si es un sistema causal estable, significa que la región de convergencia incluye al eje imaginario. Y si incluye al eje imaginario, existe Fourier. ¿Y por qué me interesa Fourier? Porque vean cómo queda la ecuación para la salida de estado estable. Queda en función de quién, de la respuesta en frecuencia, ¿verdad? Está h de j omega, magnitud y fase. Entonces, debemos obtener la respuesta en frecuencia del sistema. ¿Y cómo le hacemos para obtener la respuesta en frecuencia del sistema? Repito otra vez, si la región de convergencia incluye el eje imaginario, todo lo que hay que hacer es evaluar HDS sobre el eje imaginario. Es decir, es igual con J omega. Eso, lo que voy a decir que les quede claro. Solamente podemos evaluar HDS en S igual a J omega, obviamente, cuando la región de convergencia incluye el eje imaginario. Si la región de convergencia no incluye el eje imaginario, no podemos obtener h de j omega porque no existe. ¿De acuerdo? Entonces no cometan el error en un examen o en otro curso de encontrar la respuesta en frecuencia cuando la región de convergencia de la función de transferencia no incluye el eje imaginario. Ese es un error. Y ya entendemos por qué, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean qué bonita la teoría. Qué bonita la teoría. Ok, vamos a hacerlo. Vean qué tan fácil es. Esta parte la pueden poner en MATLAB, ¿de acuerdo? Eso ya lo pueden directamente poner en MATLAB. ¿Qué fue lo que hice aquí? Miren. A partir de HDS, ahora le llamé HDJW, que es H de J omega. ¿Qué fue lo que hice? El 0.306 de aquí por S, que es J omega al cuadrado. Es decir, únicamente sustituí en esta ecuación S por J omega. Donde le indiqué a MATLAB que omega, o sea, la frecuencia es 0.5, que estoy usando W, ¿no? Pero es la frecuencia analógica. Entonces, si lo ponen en MATLAB esta ecuación, esos dos renglones, pues les va a dar la respuesta en frecuencia, evaluada en una frecuencia en específico, 0.5. Vean, la respuesta en frecuencia general del sistema es esta de aquí. Esa es la respuesta en frecuencia del sistema. Esa respuesta en frecuencia, para cada frecuencia, nos da un número complejo. Yo creo que lo voy a hacer en MATLAB para que, si esperen un poquito y ahorita lo hacemos. ¿Ustedes pueden abrir MATLAB? ¿No? Entonces déjenme hacerlo. Déjenme hacerlo, porque sí es importante que les quede claro esos conceptos. Voy a dejar de compartir. Esperen un poquito. Estoy abriendo mi MATLAB. Vean cómo toda la teoría se va enlazando. Créanme que es muy importante de la teoría porque podemos explicar cosas. Ya está abriendo MATLAB mi computadora. Un momentito. Sí es importante que nos detengamos aquí para entender perfectamente estos conceptos. Estoy acomodando mis pantallas. Un momentito.
Ya voy a compartir mi escritorio para que vean la pantalla de Word y la pantalla de MATLAB. ¿Sí? ¿Están viendo las dos pantallas? Perfecto. Vámonos con calmita. Entonces aquí está la función de transferencia. A partir de la función de transferencia encontramos h de j omega, la respuesta en frecuencia del sistema, que la voy a evaluar a esta frecuencia. Vean. Entonces decía, primero, esta respuesta en frecuencia, para cada frecuencia me da un número complejo. ¿Sí? Por ejemplo, para la frecuencia 0.5, vamos a copiar esto en MATLAB. Vean, con esos dos renglones ya evaluamos la respuesta en frecuencia h de j omega a la frecuencia 0.5. Que si le preguntamos a MATLAB, ¿quién es h de JW? Me da un número complejo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si le cambio de frecuencia a 0.6, 0.7, 0.8, a cada frecuencia pues me da otro número complejo. Entonces lo que les he venido diciendo es que la respuesta en frecuencia en general es una transformación compleja, es decir, tiene parte real y parte imaginaria, pero para cada frecuencia. ¿Se entendió? Y por lo tanto podemos hacer una gráfica de magnitud contra frecuencia, ¿cómo? Obteniendo la magnitud a cada frecuencia y irla graficando, como ahorita lo vamos a hacer. Vean, vean qué tan fácil es en MATLAB sacar esta magnitud. Esa que está aquí, la vamos a poner aquí. Magnitud de la respuesta en frecuencia. Punto 94. Punto 94 es de aquí. ¿Qué significa esto? Que a la salida del sistema, si A vale, ¿cuánto? 10 me parece, ¿verdad? La amplitud es 10, ¿no? 10 por punto 94, la salida va a tener una amplitud de 9.4, casi la va a dejar pasar de la misma amplitud. El sistema a esa señal coseno de frecuencia 0.5, ¿de acuerdo? Vean qué tan fácil es sacar la fase de la respuesta en frecuencia. La fase la podemos sacar con este comando angle de MATLAB. Vean, lo voy a copiar para que lo tengan aquí. Fase, 0.95 negativos. Aquí está. Esta es la fase que vamos a meter aquí. Entonces, el sistema va a desfasar a la señal coseno con esta fase. Eso es lo que va a hacer teóricamente. De tal forma que aquí lo tenemos, vean. La respuesta de estado estable es esta ecuación que aquí estoy repitiendo, pero ya con estos cálculos, a la frecuencia 0.5 nos da esto. ¿Sí? ¿Se entendió? Y eso lo puedo repetir para las otras frecuencias que estamos manejando, ¿verdad? O para cualquier frecuencia. Ok, ahorita lo vamos a hacer. Pero también nos dice la práctica que en este inciso ocupemos el comando lsim. Ya voy a quitar esta parte. Déjenme nada más compartir. Documento de Word. ¿Están viendo? ¿Qué están viendo? Perdón. El documento de la práctica. El documento de la práctica. Ah, no, el Es otra documento cosa, del ¿verdad? Zoom. Sí, Ajá. sí. Sí, les compartí otra cosa. Esperen un poquito. Ok, ahora sí. Ahí va. Aquí está. Ahora sí.
¿Están viendo el Sí, ya. documento de Word de la práctica? Ya que entendimos esa parte y que efectivamente la respuesta de estado estable a esta frecuencia es la que tengo en esa ecuación. Ahora vamos a aplicar el comando LSIM. Vean lo que voy a hacer. A partir de la función de transferencia, que aquí la tengo arriba, esa función de transferencia, otra vez, generé el num y el den con los coeficientes. El tiempo que nos piden es de 0 a 40 con pasos de 0.01. Y vean lo que voy a hacer. La señal de entrada al sistema es 10 veces coseno omega punto 5, este punto 5 por t. Esa es la entrada al sistema, a los tiempos t, ¿no? Estos tiempos de aquí. Esa es la señal coseno de entrada. Con LSIM, si lo aplicamos, vean, ¿quién es don y den? El sistema. ¿Quién es X? La señal de entrada. ¿Y quién es T? Los tiempos donde quiero evaluar lo que me dé el SIM. Lo que hace el SIM es obtener la señal de salida del sistema a partir de la función de transferencia caracterizada por esos vectores con la señal de entrada X evaluada a los tiempos T. ¿De acuerdo? Entonces, si corren ese código en MATLAB, ya no lo voy a hacer ahorita yo, ustedes lo tienen que hacer, les va a dar esta gráfica. Les va a dar esta gráfica. Ahora, ¿cómo la interpretamos? Entonces, si corremos lo que les acabo de explicar en MATLAB, ese código nos da esta gráfica. Aquí dice figura 1, señal de entrada, 10 veces coseno de 0.5t en negro. En negro, esta es la señal de entrada. Señal de salida, en rojo. Es decir, si aplicamos este comando LSIM de esta forma, como resultado nos da esta gráfica, donde nos grafica X, señal de entrada, y la salida del sistema. ¿Quién me explica esta gráfica? ¿No? David, ya que Pues te Ana, conectaste. ay, Perdón. A ver, ¿quién habló? Amelia, Amelia, a ver, Amelia, explícanos la gráfica. pues la señal en rojo se ve que el desfase, ¿no? La señal en rojo se ve el desfase. Y Aquí está el además desfase. Que espérame, Amelia. Como tarea y en su práctica, obtengan que el desfase es menos 48 grados. Yo lo obtuve en radianes arriba, pero quiero que lo obtengan a partir de esta gráfica, que es menos 48 grados. ¿De acuerdo? Eso es queda de tarea para la práctica. El desfase es 48 grados. Sí, entonces el sistema está desfasando a la señal de entrada, ¿verdad, Amelia? Hasta ahí vas. ¿Y qué más, Amelia? ¿Qué más observas? mm, bueno, lo que no entiendo bien es, pues, es que se supone que la amplitud también está modificada. em, Ve, aquí por la magnitud también. ajá, ve, Amelia. Aquí a propósito, le puse en este pico de la curva en rojo, lo medí y me da 9.48. Aquí dice, ¿no? 9.48. Teóricamente, ¿cuánto nos tiene que dar?
No está mal, ¿verdad? ¿Sí se entiende? ¿Sí, Amelia? ¿Esa era tu pregunta? Sí, Teóricamente sí, aquí ya vi. está, ¿no? Ajá, Sí, ajá, ¿verdad? sí. Se me había Pues multiplicado, que sí. había que multiplicarlo por la amplitud. Ajá, entonces Ajá. efectivamente la amplitud de la señal coseno, que era 10, o que es 10, la señal de entrada, está modificada por la magnitud de la respuesta en frecuencia, que es 0.94, punto 94, entonces nos queda que es 9.46. Y aquí yo medí 9.48. No está mal, no está mal, ¿verdad? ¿Y qué más ves, qué más observas, Amelia? Pregúntame para ayudarte. Este comando lsin, al generar esta gráfica y al observarla, al analizarla, ¿qué nos está dando? La salida de estado estable, la salida transitoria o ambas. Recuerda que, Amelia, o a todos, que la salida de cualquier sistema analógico en general está compuesto por tres componentes. Uno que depende de condiciones iniciales, si existen, otro que es transitorio y otro que es permanente. Aquí no hay condiciones iniciales. Entonces, la pregunta es, esta curva en rojo, ¿qué es? ¿Respuesta transitoria? ¿Respuesta de estado estable? ¿O son las dos? ¿O cómo lo explicamos? Perdón, Miguel. Pues aquí yo, a ver, Miguel, te voy a contradecir. Pues yo aquí la veo ya que se mantiene, ¿no? Mira, aquí ya está, ¿no? Ya se mantiene, ¿no? ¿En dónde no se mantiene, Miguel? Vean esto, vean esto. ¿Por qué hace esto de la señal de salida? Porque aquí está el efecto de la parte transitoria que va a desaparecer muy rápido y al final nos queda únicamente la señal coseno de entrada, ¿verdad? Modificada en amplitud y en fase. Vean qué tan fácil es explicar cuando uno conoce la teoría. Si uno no conoce la teoría, uno le puede dar vueltas. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué aquí tengo esa amplitud y no tengo la amplitud de la ciudad de entrada? Y le puede dar vueltas y vueltas, la gente se vuelve loca, tratando de explicar, pero no puede. Y es tan fácil como decir, pues aquí está el efecto de la parte transitoria que desaparece rápidamente y entonces ya después se mantiene la señal coseno modificada en amplitud y en fase. Ya, directo. Esa es la ventaja de conocer la parte teórica en todo lo que es procesamiento de señales, en este curso y en todos los que sean de procesamiento de señales, ¿verdad? Por eso la parte teórica es importante. ¿Nos interesa esta parte? De, no, esta no nos interesa, lo que nos interesa es la respuesta de estado estable. A veces cuando uno procesa cosas dice, ay, aquí está el efecto de lo que yo ando buscando. Aquí en esos tiempos, no, eso es transitorio, eso no es lo que andas buscando. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok. Si repetimos lo mismo, ok, aquí nada más lo amplifique para ver el desfasamiento y el retraso. Pero en estas gráficas que siguen, también la frecuencia a punto 8. Vean, para punto 8, pues también el sistema deja pasar la señal coseno casi con la misma amplitud. Eso es lo que podemos decir, ¿no? Y también la desfasa un cierto ángulo. Ok, es para punto 8.
Para una frecuencia de 1 radian sobre segundo omega igual con 1, vean lo que hace el sistema. Ahora sí, el sistema atenúa, pues ya en forma considerable, a la señal coseno, a esa frecuencia, ¿verdad? Vean, ¿de acuerdo? ¿Va bien? A la frecuencia de 2, vean. Entonces, si hacemos una tabla que nos diga frecuencia, frecuencia, en esa práctica estas frecuencias. Amplitud de la señal de entrada, esa no cambió, siempre 10. Amplitud de la señal de salida, esa sí cambió, de acuerdo a la frecuencia que estoy ocupando. Vean, para punto 5 era 9.48 y para una frecuencia de 3 es 0.86. La magnitud, pues aquí está, la podemos obtener como la obtuve con MATLAB. O teóricamente. La fase también aquí está. Pues ¿qué significa? Y eso es precisamente nuestro curso de señales de sistemas 2. A partir de esta información podemos hacer una gráfica de quién, de esta información, de la magnitud de la respuesta en frecuencia, su comportamiento con respecto de la frecuencia, o el comportamiento de la fase de la respuesta en frecuencia, o sea, del sistema en la frecuencia, con respecto de la frecuencia. Eso es lo que nos vamos a pedir el próximo curso. Y entonces, vean, si graficamos la magnitud, nos da esto. ¿Qué significa? Que para frecuencias, ya después de, ¿qué será? Pues hasta 1, ya el sistema atenúa bastante la señal de entrada, ¿verdad? Por lo tanto, se trata de un filtro pasabajas precisamente. Por eso uno conoce que es un filtro pasabajas, porque puede uno graficar esa respuesta de frecuencia. Sí, efectivamente, esa ecuación diferencial de tercer orden corresponde a un filtro pasabajas y sus polos y ceros están aquí y aquí. Y por eso es un filtro pasabajas. Próximo curso. Su fase está de esa forma. Vean, si yo tomo como 1, como referencia de la frecuencia a la cual ya el sistema atenúa bastante, yo diría que ese sistema tiene aquí una recta, pero aquí luego se tiene otra pendiente, y entonces este comportamiento se establece que es un comportamiento no lineal, es decir, no es una línea recta. Aquí son dos. Esa información de fase lineal, ahí le vamos a hacer mucho caso a esta curva. También el próximo trimestre, mucho caso a esta curva de fase. ¿De acuerdo? Porque es muy importante este comportamiento de fase. Hasta ahorita en este curso, la fase como que ha quedado un poco ahí olvidada, ¿no? La fase, sí, pero van a ver que eso es muy importante. Claro, también la magnitud, ya vimos por qué, ¿no? Sí, entonces, ahí está la práctica. Eso es lo que quiero que repitan, que entiendan, que lo expliquen y que hagan su reporte completo. Ya conocen todos los resultados. Ya los discutimos. Ahora quiero que ustedes los repasen y los entiendan. ¿Sí? Con esa práctica serían las 3 prácticas que me tienen que entregar.
¿Alguna pregunta de la práctica? ¿No? Tampoco no está bonita. Si uno le empieza a buscar cosas y cosas y cosas. Lo digo a propósito, porque no importa que me odien, en el sentido de que repito muchas cosas, pero mi intención es dejarles la idea de que esos cursos de procesamiento no son recetas, no son recetas de que hágalo así ya. No, hay mucha teoría que hay que entender para poder explicar resultados. Imagínense que ya están procesando de verdad señales del cuerpo humano. Ya están ahora sí de verdad con señales reales del cuerpo humano. Y obtienen un resultado. ¿Y cómo lo explican? ¿Cómo lo interpretan? Pues tienen que recurrir a sus conocimientos teóricos. Ahorita estamos con señales no, no reales en el sentido de que no son señales adquiridas del cuerpo humano y procesadas, pero en la práctica podemos adquirir señales de cerebro, señales de corazón, señales de pulmón, señales de músculo y procesarlas. O sea, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, todo esto va encaminado para allá. Tal vez no en la licenciatura. En la licenciatura, digamos, hasta diseño de filtros. Pero en la maestría ya nos metemos con procesar señales reales, decir algo de señales reales, caracterizarlas, clasificarlas, un montón de cosas. Pero necesitamos llevar todos esos conocimientos teóricos. Entonces, por eso, aunque me odien, les repito, no se trata de memorizar recetas en procesamiento. No se trata de memorizar cosas. Yo tengo muy mala memoria, pero si empiezo a ver ecuaciones, las empiezo a enlazar, y por eso puedo dar mi clase de forma muy diferente, porque normalmente yo no preparo la clase. Aunque suene mal, pero no la preparo. Veo nada más de qué se tratan, los conceptos, y empiezo a hablar. Y de acuerdo incluso a las preguntas que se generen en clase, la puedo modificar. ¿De acuerdo? Porque esa es la idea de ir enlazando cosas. Si Juan me pregunta una cosa, tratar de explicárselo. Y si Amelia me pregunta lo mismo, pero de otra forma, de explicárselo de otra forma. Sí, entonces, por eso mi recomendación es siempre traten de buscar el porqué de las cosas. En procesamiento siempre hay un porqué, siempre hay un fundamento teórico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Son 5:44. ¿Qué hacemos? La práctica ya está. Iniciamos la transformada Z o nos las guardamos para la próxima clase. Yo creo que las voy a dejar libre para que se vayan a estudiar para el próximo viernes. El próximo viernes tienen su examen. Sí, ¿verdad? Entonces, vamos a pararla aquí 15 minutos antes de que se termine la clase. Podría iniciar, yo no tengo problema, pero prefiero que se vayan a estudiar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta final de la práctica? ¿No? Gusto en verte, David. Ok. Si no hay pregunta, nos vemos el próximo viernes para su examen. Gracias. Nos vemos. Sí, nos vemos. Hasta luego, Gracias, profe. profesora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.